esta tarde quiero continuar con la enseñanza que comencé la semana pasada, titulada Una vida arraigada en los propósitos de Dios. Una vida arraigada en los propósitos de Dios. Y la semana pasada miramos la vida del profeta Jeremías, el llamado que él recibió y que realmente es similar a lo que nosotros experimentamos. Y voy a leerlo una vez más la escritura, el pasaje de Jeremías capítulo 1 versículos 4 al 10. Dice así la palabra de Dios: y vino a mí palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta en las naciones. Entonces dije: ay, Señor, he aquí no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y a todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy, la palabra clave, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar, para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Aquí vemos el llamado de este profeta en un tiempo que a él le tocó profetizar, un tiempo bien difícil, en el tiempo de la nación de Israel, cuando el pueblo se había olvidado de Dios, completamente se habían extraviados, la condición espiritual, social se encontraba en ruinas y el pueblo se había completamente olvidado de Dios. Pero este fue el tiempo que tuvo que profetizar. Nomás los primeros años de su juventud fueron cuando el tiempo del rey Josías, que era su contemporáneo, más o menos la misma edad, pero Josías murió. Y después el resto de los reyes fueron reyes que hicieron cosas terribles. El llamado de Jeremías fue para profetizar un tiempo muy, muy difícil. Y en Jeremías nos dice 2:13, nos dice el pecado, dice Dios: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Ese es el pecado del pueblo de Israel. Y sigue siendo el mismo pecado hoy en día. Cuando nos olvidamos de Dios, cuando dejamos a Dios, cuando creemos que nosotros podemos hacer las cosas. Es el pecado más terrible que podemos cometer, el olvidarnos de Dios, el abandonar a Dios. Y es como que estamos cavando esas cisternas para tomar agua y están rotas. Vamos a terminar mal. Yo creo que Dios está llamando a muchos Jeremías en este día, en estos tiempos, porque nuestra nación, el pueblo de Dios, necesita volver a Dios. No en una forma superficial, porque necesito esto, porque quiero que cambies este resultado, o porque quiero un trabajo por esto, Señor, o porque quiero que me sanes. No, pero porque Él es Dios. Él es Dios santo. Él es Dios. Y reconocemos que solo Él es la fuente de agua viva, que es la única fuente que nos puede sostener. Dios está llamando, creo, a hombres y a mujeres, afirmando su llamado en esta hora. Jeremías fue rechazado, y también no te asombres, va a haber rechazo, y aún fue maltratado físicamente, fue puesto en prisión, y aún
los reyes que le trataron, aún quemaron sus escritos y los tuvo que volver a escribir. Tiempos muy difíciles. La semana pasada enfocamos 4 palabras que Dios le dijo a Jeremías sobre su llamado, que son que mencionan la actividad de Dios en la vida del profeta, y esas 4 cosas también están en nuestras vidas, porque Dios le dijo: antes que te formara te conocí. Dios conocía, dice: yo te conozco. En otras palabras, yo te conozco mejor que nadie, mejor que tú mismo. Yo te conozco. Dios conoce a la persona sin el efecto del pecado, a la persona que Él creó. Y solo Dios nos puede ayudar. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Y dice: antes que te formé. Dios es el que la forma. Habla de diseño. Dios te ha diseñado perfectamente. Dios te diseñó para un propósito. Tu diseño físico, en carácter, en todo, es un diseño único y perfecto de Dios, porque es Dios el que te ha formado. Tercera cosa que vemos la actividad de Dios, que dice: yo te consagré, yo te separé. En otras palabras, para algo especial. Y yo te quiero decir que Dios también te ha consagrado a cada uno de nosotros para algo específico, para algo que nadie más lo puede llevar a cabo. Cada uno de nosotros hemos sido consagrados, hemos sido separados por Dios. Eso me hace sentir increíblemente especial, que Dios tomó mi vida antes de que me creara y dijo: ella va a ser separada para mí, porque yo tengo algo para ella. Y también lo ha dicho de cada uno de nosotros. Dios escogió separarte para hacer algo con tu vida. Y dice: y te puse por profeta en las naciones. Dios nos ha asignado. Dios es el que da las asignaciones. No es lo que nosotros queramos, es lo que Dios quiere. Y ese fue el mensaje que nos enfocamos, y que Dios confrontó el temor del profeta y le dijo: no digas, porque siempre todos tenemos excusas. No digas, no digas. Y Dios nos corrigió la semana pasada de no decir excusas, porque las excusas vienen a destruir los planes de Dios para nuestras vidas. Pero el Señor le corrige: no digas, porque yo estoy contigo para librarte. El éxito de nuestro llamado está en la promesa que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y hoy en esta tarde quiero enfocarme en los 2 últimos versículos que leímos, en el versículo 9 y 10. Y vamos a ver allí en el versículo 9 que dice así: entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras. Vamos a ver 3 puntos en esta tarde. Primero es que Dios tocó su boca. Segundo, Dios puso sus palabras en su boca. Y tercero, Dios le da autoridad sobre naciones. El primer punto: Dios tocó su boca. Todo el mundo sabe que bueno, no todos, espero que todos sí sean. La palabra es muy fuerte, ¿verdad? Todos creo que todos reconocemos que tenemos como seres humanos 5 sentidos, ¿verdad? La vista, los oídos, el olfato y el toque. Es uno de ellos, uno de estos 5 sentidos. Muchos saben que tienen 5 sentidos, pero no todos saben que estos sentidos Dios los creó como portales para recibir impartición de parte de Él. Nuestros sentidos son creados con el propósito de recibir impartición divina. Cuando tú, imagínate el toque, estamos enfocándonos porque dice que tocó Dios la boca del profeta. El toque de Dios. Imagínate cómo nos ilustra esta visión que tuvo Jeremías de su llamado. Dice: tocó mi boca. Tú ves la mano de Dios que se extiende. Es el primer componente que tú ves. Extiende. Dios viene hacia nosotros. Y yo quiero que en este momento tú veas que Dios
viene hacia ti. Él está extendiendo su mano hacia tu vida en este momento. Dios siempre viene hacia nosotros porque Él nos ama, porque Él quiere hacer algo maravilloso en cada una de nuestras vidas. Segunda cosa que tú ves cuando extiende su mano y dice y tocó. Cuando el toque es cuando dos cosas que tienen contacto físico. Cuando Dios viene hacia nosotros, hay un contacto divino que experimentamos en ese momento. Dios nos toca. Dios nos toca. Y ese toque espiritual es una realidad, no es tu imaginación. Cuando Dios nos toca, es la realidad. Es la realidad. Y es un contacto maravilloso. Y no solo viene hacia nosotros, no solo toca el Señor nuestra vida, pero también con su toque hay impartición. Hay impartición. Cuando Dios tocó la boca del profeta, le dijo: he puesto ¿qué? Mis palabras. Hay algo que Dios deposita en nosotros. Hay algo maravilloso que Dios nos da, porque lo que Dios da cuando Dios nos toca es algo de Él mismo, es algo divino lo que Dios nos da, lo que Dios viene. Señor, yo quiero tu toque, Señor, tócame, Señor. Cada vez que Dios te toca, cada vez que tú experimentas la presencia de Dios, yo quiero decirte que hay impartición de parte de Dios, que estás recibiendo algo. Dios está depositando algo en tu vida. Oh, ese toque maravilloso, ese toque precioso. Yo siento fuerte la presencia de Dios, porque sé que ese es el corazón de Dios que se extiende, hace contacto con nuestro espíritu y quiere depositar su presencia, su poder sobre nosotros. En el Antiguo Testamento el toque representaba algo muy especial y lo vemos en diferentes expresiones que encontramos allí en el Antiguo Testamento. Primeramente en Amós 9:5 dice: el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá. Wow. Dice que cuando Dios toca la tierra, se derrite, se desvanece. Es una expresión. El Salmo también 104, versículo 32 dice: Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Estas escrituras describen el toque de Dios como su poder supremo sobre el orden creado. Cuando Dios toca, estamos hablando del poder de Dios sobre todas las cosas. Oh, su poder es supremo a todo poder. El poder de Dios dice que la tierra se desvanece solo con el toque. Yo no sé tú, pero en muchas ocasiones el Señor me ha tocado y físicamente, ¡pum!, para abajo voy. Es tan maravilloso el toque de Dios, tan profundo, que mi cuerpo responde al toque divino, que tiemblo. ¿Cuántos han temblado ante la presencia de Dios cuando Dios los ha tocado, que empiezan a temblar? Ese es Dios. Si los montes tiemblan, también nosotros temblamos cuando experimentamos el toque de Dios. Si la tierra se derrite cuando Dios toca la tierra, también nosotros nos desvanecemos ante la presencia de Dios y quedamos como casi muertos cuando Dios nos toca, porque es Dios, el creador de los cielos y la tierra. El toque de Dios habla de su poder supremo, y cuando Dios nos toca, estamos experimentando ese poder glorioso en nuestras vidas. Wow.
grande es tu poder, Señor. Qué maravilloso es tu toque, Señor. Tú no eres como esos ídolos. Cuánta gente en su ignorancia se van tras ídolos, que pensando que ahí van a encontrar lo que necesitan. Tal vez no sea un ídolo de palo, o tal vez no sea. Puede ser cualquier otra cosa, un ídolo, los deportes. Dios está derribando, quiero decirte que Dios está derribando en esta época ídolos. Con esta crisis global, muchos ídolos están siendo derribados. Están siendo derribados. El ídolo de los deportes. Ya no hay los deportes como antes. Ya no hay esas cosas. Y no es que sean malos en sí, pero nosotros los hacemos malos cuando los levantamos más allá que Dios. Mejor hay juego. No, está el fútbol, está el mundial. No puedo ir a la iglesia. Cuando pones primero, ¿qué? Ídolos. Muchos ídolos están siendo destruidos en este tiempo. Y eso es bueno. Y esos ídolos, yo quiero decirte, los que hemos puesto nuestros ojos en ellos, nuestra esperanza no tienen poder. No tienen poder. Salmo 115, 7 dice así, hablando de estos ídolos: tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. No pueden hablar. Pero el toque de Dios, el Dios Todopoderoso, cuando Él viene, cuando Él desciende, cuando Él extiende, se deja llegar hacia nosotros y hay ese contacto con su espíritu y nuestro espíritu, ese contacto divino. Oh, el poder de Dios desciende. Hay una impartición gloriosa en nuestras vidas. Señor, queremos dejar cualquier cosa que no está produciendo, Señor, lo que debe producir en nuestras vidas. Después que Dios extendió su brazo, tocó la boca del profeta, hizo esa impartición divina, dice que le dio, dice, he puesto mis palabras. He puesto mis palabras. En otras palabras, aquí ya tú, Jeremías, no vas a hablar ya por ti mismo. No es lo que tú hablas, no es tuyo, es mío. Es mío lo que tú vas a hablar. Yo no sé qué es lo que tú quieres que Dios deposite, que necesitas para llevar a cabo tu llamado. Yo quiero decirte que Dios te quiere tocar en este día. Y Dios te quiere dar lo que necesitas para llevar a cabo tu llamado maravilloso. He puesto mis palabras, le dijo. Yo quiero decirte que hay poder en la palabra de Dios. Hay poder. ¿Por qué digo que hay poder en la palabra de Dios? Oh, todo lo que existe, dice la palabra de Dios, que todo lo que ha sido creado fue creado, ¿por qué? Con su palabra. Con su palabra. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios contiene vida eterna. Juan 6:68, hablando Pedro con el Señor, le dijo, Señor, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras que fueron puestas en la boca de ese profeta eran palabras de poder, creativas. Eran palabras llenas de vida eterna. La palabra de Dios no solo es poderosa, no solo tiene vida eterna, pero también es eficaz. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, con las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, algo que produce resultados positivos. La palabra de Dios va a hacer su efecto positivo en cualquier momento. En el momento, no es palabra perdida cuando tú le dices a un ser querido, mira, Cristo te ama. Dios te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra no ha caído en tierra. Esa palabra es viva y el corazón que la recibe, esa palabra tiene poder para transformar esa vida, para transformarla de muerte, de condenación eterna a vida eterna. La palabra de Dios es eficaz. Es eficaz. Y yo te quiero animar y te quiero decir, la palabra de Dios produce el resultado de Dios. No te des por vencido, sigue declarando la palabra sobre tu vida, sobre la vida de tus seres queridos, sobre todo aquella persona que Dios ponga en tu camino. Declara la palabra de Dios porque produce resultados, porque esa palabra es tan poderosa y gloriosa. En Juan, el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1, nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En otras palabras, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Hablando de Jesús. ¿Por qué es tan poderosa? Porque hay poder en la palabra. Porque la palabra es eficaz. Porque es Dios mismo. Cuando nosotros hablamos su palabra, hay poder glorioso. Y ese fue lo que se depositó en la vida de este profeta cuando él fue llamado. Dios lo tocó y Dios le dio algo. Le puso sus palabras para llevar a cabo ese llamado maravilloso. Tercera cosa que Dios hizo es que le da autoridad sobre las naciones. Dice, mira, el versículo 10, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar, para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. De acuerdo a lo que leemos aquí en el Jeremías, existe una conexión entre la condición espiritual del pueblo de Dios, los acontecimientos de la historia política de la nación. Y también fue verdad en aquel tiempo para el profeta, también lo es ahora. La condición de nosotros como pueblo de Dios tiene que ver mucho con la condición política que está pasando en nuestra nación. Hay una conexión y Dios nos está llamando, nos está refrescando. Yo, dice el Señor, te he dado autoridad sobre las naciones. Pero muchos ni siquiera dicen, ni tengo autoridad en mi hogar. Pues yo quiero decirte que sí la tienes, pero no la usas. No solo Dios nos ha dado autoridad en nuestros hogares, pero también sobre las naciones. El Señor está expandiendo. No solo eres profeta para mi pueblo de Israel, pero para todas las naciones del mundo. Y Dios también nos ha dado a nosotros esa responsabilidad, nos ha puesto sobre naciones. Yo quiero decirte, porque la historia le pertenece. Yahweh es el Señor soberano sobre toda la historia, y el plan de Dios es desarraigar, derribar, destruir, derrocar todo aquello que no reconocen su señorío, y Él quiere construir, plantar a los que son fieles a Él, a los que le reconocen como Dios soberano sobre todo. Dios te ha dado autoridad. Dios te está llamando y te está diciendo: toma tu posición en esta hora, iglesia, porque la historia me pertenece a mí. No, yo te he puesto en esta nación para no solo bendecir esta nación, no solo para afectar lo que está pasando a nuestro alrededor, pero también para afectar otras naciones. Dios nos ha enviado a todas las naciones, en otras palabras, a todo grupo étnico, no importa, seas asiático, seas de cualquier otra raza. Dios nos ha llamado a todas las naciones. Mateo 28:19. Por tanto, ¿qué? Ir y hacer discípulos ¿de quién? De todas
las naciones. Somos llamados a las naciones. Ese es nuestro llamado maravilloso. Y Dios nos ha puesto sobre naciones con autoridad para llevar la palabra poderosa que ha sido depositada en nuestras vidas. Dios nos ha dado autoridad sobre todo poder del enemigo. Lucas 9:1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dijo: poder y autoridad, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Todo poder del enemigo, todo, no importa qué tan terrible sea el ataque satánico que ha venido a tu vida, en el nombre de Jesús, el Señor nos ha dado esa autoridad sobre el poder del enemigo. Y venimos no en nuestro nombre, no en nuestra propia autoridad, pero en la autoridad del Dios soberano, del Dios todopoderoso. En esa autoridad venimos en contra de todo ataque del maligno. Tenemos autoridad. Hemos sido dados esa autoridad gloriosa. Dios, ¿para qué es la autoridad? Hermanos, hay un propósito para que Dios nos da la autoridad. Y en el llamado de Jeremías dice: para desarraigar, para derribar. Hay un propósito. ¿Y qué es lo que vamos a derribar nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere? En 2 de Corintios 10:5 dice la palabra de Dios: derribando ¿qué? Todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Oh, tú y yo somos llamados para derribar todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios, a derribar, a sacar todos esos patrones, pensamientos que te hacen sentir inútil, que te dicen: no, tú no puedes. Hay que sacar toda raíz que Satanás ha plantado en tu vida. Es tiempo de desarraigar todo aquello que te roba el poder, la autoridad que Dios te ha dado. Es tiempo de derribar, es tiempo de derrocar, es tiempo de desarraigar, sacar sus raíces. Eso es poderoso, porque no solo hay que quitarlo por encima. No, el Señor dice: vas a desarraigar, vas a ir hasta más profundo de la superficie y vas a sacar toda raíz para que esto no vuelva a brotar en tu vida. Hay poder, hay poder. Tienes el poder y la autoridad del Señor para derribar todo pensamiento en tu vida, toda altivez, y también en lo que vemos a nuestro alrededor. Cuando vemos que nuestros líderes, ya sean de cualquier esfera, se están moviendo en altivez en contra del conocimiento de Dios, tú y yo tenemos el poder y la autoridad de decir: en el nombre de Jesús declaramos que solo Dios es soberano, que solo Dios es el Rey, que solo a Él temeremos, que solo a Él adoraremos, que solo a Él serviremos. Oh, ese es tiempo, y decimos: solo Él, y empezamos a derribar todo aquello que quiera venir a tomar el lugar de Dios. Nosotros somos llamados a las naciones, pero este mensaje, si tú notas, tiene palabras negativas y palabras positivas de lo que el profeta había sido llamado a hacer. Había sido llamado para desarraigar, para derrocar, pero también las palabras positivas para plantar y edificar. En otras palabras, el mensaje de Jeremías era un mensaje de destrucción como de bendición. ¿Qué es lo que destruimos? Todo aquello que se levanta en contra de él conocimiento de Cristo. Y la verdad es que el pecado produce muerte. Y tenemos que, yo no te puedo predicar un evangelio que solo te dice bendición y bendición y bendición. El pecado es terrible. El pecado destruye.
destruye vidas. Es muerte el resultado del pecado. Y si no nos arrepentimos, terminamos en eterna condenación, separados de Dios para siempre por la eternidad. Y esa es la verdad. Pero también la verdad, a otro lado de la verdad. Y me encanta cómo lo declara la palabra de Dios en Romanos 6:23. Creo que lo dice muy perfectamente balanceado el mensaje que tenemos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el verdadero mensaje. El pecado, hay pecado, apártate de él, arrepiéntete. Pero para que puedas experimentar la vida que Dios quiere darte. Que tenemos las palabras más maravillosas, poderosas, que han sido depositadas en ti, en mí. Y sí, ya repetí, ya compartí esta escritura, pero creo que es una escritura maravillosa porque son palabras de Jesús. Son las palabras de Jesús. Juan 3:16. Jesús hablando dijo: porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje de bendición. Es juicio y bendición. Si no lo aceptas, pues ya has sido condenado por tu propio pecado. Pero si lo recibes, hay bendición, hay vida eterna. Ese es el mismo llamado que cada uno de nosotros tenemos también para proclamar. Hay un mundo que necesita escuchar. Hay muchos que necesitan, que nunca han escuchado la verdad del amor de Dios para con sus vidas. Y tú y yo somos llamados a tomar nuestra posición, a tomar nuestra posición. Pero en este día dirás: yo no puedo, yo no sé. No vas en tu propia fuerza, el Señor va contigo. No temas, porque yo estoy contigo para liberarte. Si vas a enfrentar oposición, el Señor te dice: no temas, yo estaré allí contigo en los momentos difíciles para librarte, para sacarte, porque no te vas a morir ni un día antes de lo que Dios ya tiene asignado para ti. Créeme, el enemigo no puede tocarte. Si no Dios lo ha determinado, no hay poder del infierno que pueda tocar tu vida. Tú tienes esa confianza que Dios quiere usar tu vida en una forma maravillosa. Así que no temas, dice el Señor. Lo que vamos a una vida arraigada en los propósitos es una vida que no teme, porque sabe que Dios está con ellos. Oh Señor. Y una vida arraigada, los propósitos de Dios, es la persona que ha experimentado el toque de Dios, que ha experimentado el toque de Dios y que reconoce que Dios ha depositado algo que no es tuyo, que va más allá de tus fuerzas, que va más allá de tu inteligencia. Es algo divino, algo divino que Dios ha dado y depositado en nuestras vidas a través de su toque. Antes de hacer un llamado, yo quiero extender una invitación a cualquier persona que escucha mi voz en este momento, ya sea en casa o aquí. Si tú nunca has abierto tu corazón a Cristo Jesús, a Dios, para que Él entre y sea tu Señor y Salvador, y dice: yo quiero
experimentar ese toque de Dios. Si ese eres tú, yo quiero que levantes tu mano allí donde sea que te encuentres y dices: yo quiero abrir mi corazón en esta tarde a Cristo Jesús. Gracias a Dios por las manos que se levantan ahí atrás. Mantén tu mano en alto. Y también aquellos que escuchan mi voz ahí en los hogares, cierra tus ojos allí donde estás y hagas este momento un momento íntimo con Dios. Es entre tú y Dios solamente. Yo quiero guiarte en una oración. Creo que es la oración más poderosa que cualquiera de nosotros podamos hacer en nuestras vidas. Yo quiero que le digas a Dios: Padre, gracias te doy por enviar a Cristo Jesús a morir en la cruz por mí. Yo creo que Él murió y que Él resucitó al tercer día. Y Él, en este momento, Señor, yo te pido que me perdones de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa, Jesús. Gracias por perdonarme. Dile: recibo tu perdón, Señor. Recibo tu perdón en este momento. Gracias, Señor, por perdonarme. Te doy también gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Lléname con tu Santo Espíritu para que yo pueda servirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estas personas que Dios han abierto su corazón al Señor. Algo maravilloso. Y yo quiero, antes de irnos, yo creo, siento la urgencia del Señor. Si tú sabes que Dios te ha llamado y dices: Señor, yo quiero tu toque, yo quiero experimentar tu toque. Yo desde que empecé a preparar este mensaje, yo sentía como Dios extendía su mano sobre cada uno de ustedes, porque ese es el deseo de Dios. Dios quiere tocar a cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos. Te dice: porque yo tengo un propósito para ti. Yo quiero depositar. Hay un toque que Dios, vas a experimentar lo físico, espiritual, como sea. Tu físico va a reaccionar a ese toque espiritual, mejor dicho. Y algo Dios va a depositar.